hipócrita con la boca daña a su prójimo, mas los justos son librados con la sabiduría. El ministerio de liberación atrae muchas personas y es necesario preparar mucho a las personas que están siendo convocados y trabajados en este ministerio, y estas personas tienen que recibir una instrucción especial para que así sean capacitadas, para que Dios las utilice para edificar el cuerpo de Cristo. Yo acostumbro a decir que las personas que trabajan en este ministerio tienen que ser primero trabajados ellos, de una forma especial. Al suceder cosas sobrenaturales, hay personas que tienden a ver a aquella persona que muestra autoridad contra los espíritus como una persona especial, distinguida, una persona de alto estatus. Y estas personas que se dedican al ministerio de liberación tienen que aprender un acto muy importante que debe ser real en su vida. Es aprender a andar en humildad, creer que aquello que recibimos, lo recibimos por gracia. Y nadie se debe vanagloriar, porque la humildad debe ser el sello de este ministerio y la dependencia de Dios. Sabe, en más de una oportunidad yo personalmente he tenido lecciones muy especiales sobre humildad y liberación. En cierto momento especial estaba liberando a alguna persona, expulsando los espíritus, y después de un agotado tiempo de frustración, porque el Espíritu Santo no salía, o el demonio no salía, el Espíritu Santo entonces quebrantó mi corazón. Yo recuerdo que en ese día estaba muy frustrado, con deseos de llorar, sintiéndome impotente, y fue así que presencié algo muy especial. La persona que estaba poseída por muchos demonios comenzó a liberar después de que yo me quebranté sentado en un corredor. Entonces la persona comenzó a expulsar los demonios y estaba siendo liberada sin el comando de mi voz y sin ninguna interferencia mía. ¿Qué lección me estaba dando el Espíritu Santo? Que realmente yo debería recapitular y cuestionar la motivación por el cual nosotros estamos en ese ministerio. Y el Señor no tiene parte con la falta de humildad, no tiene parte con la vanidad de nuestra mente. Y es por eso entonces que una de las características principales de las personas que trabajan haciendo liberación, en primer lugar, es la humildad y aprender a depender de Dios. La liberación no es meramente la expulsión de demonios, eso es parte de la liberación. La expulsión de demonios es lo que le llamamos exorcismo. Expulsar demonios es una parte del proceso. Marcos capítulo 16, versículo 16, nos muestra que en realidad cuando está escrito este mensaje, ese mensaje que está escrito en San Marcos 16, 18, equivale al mensaje que Dios dio de la Gran Comisión, equivalente a Mateo 28, 18. Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos y enseñándoles. En vez de escribir esto, el discípulo del Señor, apóstol Marcos, escribió
y registró en San Marcos 16, versículos 16, 18, y dice así: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Entonces, liberación no es lo mismo que expulsar demonios, que exorcismo. Aunque las dos grandes marcas del ministerio de evangelismo son la sanidad y la expulsión de demonios. Es por eso que nosotros inclusive lo hemos incluido, estos dos ministerios, en el pilar evangelismo, porque hacen parte, son parte integral. Esto hace con que muchas personas inclusive sean atraídas y terminan escuchando el evangelio y siendo salvos. Entonces nosotros queremos desarrollar y estamos con esa intención de equipar y hacer un gran equipo de personas que están trabajando en este ministerio. Personas consagradas, personas dedicadas a Dios, que están creciendo en la experiencia personal y en el crecimiento del alma. Entonces, en mi experiencia, yo presencié muchas personas que al orar por ellos o a recibir al Señor, al hacer esa oración de recibir al Señor, ellos se manifestaron, mejor dicho, un demonio, un espíritu maligno se manifestó en más de una oportunidad. Y sabe, fue interesante porque en ese momento el Espíritu Santo me llevó a expulsar el espíritu, porque el espíritu estaba impidiendo que él recibiese al Señor. Entonces, sabe, al expulsar el demonio, muchas veces la persona aquí queda libre para poder escoger recibir al Señor, para poder escoger, entonces, seguir al Señor. Usted va a escuchar en la internet, usted va a escuchar muchos predicadores que son contrarios a la liberación, a no ser cuando ya son convertidos y son discípulos. Y hay muchos comentarios sobre eso. Entonces, nosotros, la Iglesia Cristiana, la familia, no está ni en el extremo de decir que no se puede liberar a un incrédulo y tampoco al otro extremo de hallar que la liberación es todo. Entonces nosotros creemos sí realmente que hay momentos en que la persona necesita ser libre para optar por Cristo. Entonces, si fuera solamente la liberación para creyentes, para cristianos, San Marcos 5, del 1 al 16, sería entonces una irrealidad. Cuando vemos esta liberación, vemos de una persona que ni siquiera tenía condiciones de recibir al Señor porque estaba totalmente poseída por demonios. El endemoniado gadareno. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían hecho pedazos por él y desmenuzado los grillos y nadie le podía dominar. Siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y los sepulcros e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Muchas personas usan este versículo para decir, pero el diablo se arrepintió porque se arrodilló. No, el diablo estaba reconociendo el señorío de Jesucristo, porque él estaba diciendo: ¿por qué me atormentas? ¿Por qué estás haciendo eso conmigo?
Entonces dice literalmente, te conjuro por Dios que no me atormentes, porque le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. Le preguntó, ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo, Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. Y le rogaron todos los demonios diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Luego Jesús les dio permiso y saliendo aquellos espíritus inmundos entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero y en el mar se ahogaron. Los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y les contaron los que lo habían visto cómo se había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar él en el barca, el que había estado endemoniado le rogara que se dejase estar con él. Mire usted, después de que este hombre fue liberado, él optó por rogar a Jesús, quiero estar con usted. Antes de estar poseído, sería difícil que él tome esa decisión. Por lo tanto, cuando usted escuche en internet que eso no es bíblico, usted recuerde del Gadareno y diga, no es verdad. No es cierto. Entonces el otro extremo es, pensar que la expulsión de demonios es todo. No es todo. La expulsión de demonios hace parte del ministerio de evangelización. La liberación hace parte del proceso de santificación. Entonces la liberación no es solo el acto de echar fuera demonios, es ayudar a la persona a santificar su vida. Es entonces, por tanto, la liberación es un proceso que viene como consecuencia de la salvación, proyectando una vida libre. Hay un trecho bíblico especial en San Juan capítulo 2, versículos 13 y 21, entonces que muestra el proceso de santificación del templo, que en realidad es figura del templo que somos nosotros, el proceso de santificación de nuestra vida. Y dice así la palabra del Señor: estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados, y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras, ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Entonces vemos, mis amados, que existe un momento en que nosotros invitamos al Señor Jesucristo a entrar a nuestra vida. Pero Él ve muchas cosas que están anormal. Inclusive, Él tiene que sacar muchas cosas. Y lo hace con autoridad. Algunos se enojan y dicen: pero oye, la autoridad está en el nombre de Jesucristo, no tenés que gritar, no tenés que decir nada. Yo estoy de acuerdo que usted no necesita herniarse y quedar ronco, pero sí tiene que hacerlo enérgicamente, porque Jesucristo no le dijo: señores, por favor, educadamente salgan de la casa. No lo hizo así.
Esas cuerdas son sinónimo de energía, de autoridad. Entonces, por eso, una vez me dijo un amado pastor, me dijo, yo tengo contra vos, Rolando, que sos muy escandaloso, me dijo. ¿Por qué, hermano? Pastor. Me dijo, la autoridad está en el nombre de Jesucristo. Tenés que liberar así, de esta manera. En el nombre de Jesucristo. El nombre que es sobre todo nombre. Te ordeno que te vayas, demonio inmundo. Entonces yo sabía que el Espíritu Santo me estaba dando una oportunidad de mostrar una realidad espiritual. Y yo me acerqué a la misma persona y le dije, yo no creo que sea así. En el nombre de Jesucristo, te ordeno que te vayas ahora. ¡Pum! La persona cayó endemoniada, comenzó a temblar y luego quedó libre. Entonces yo le dije, es así. Usted tiene que mostrar que está bravo con el enemigo. Usted tiene que saber que está peleando con un demonio, un espíritu que tiene vida, que está vivo. Un demonio que es muerto, pero se manifiesta a través de las personas. ¿Sabe, mis amados? Eso entonces para mí quedó claro. La liberación, con eso no quiero decir que sea el ministerio de fuera, fuera. O entonces yo te quiebro en el nombre de Jesucristo. ¿Sabe? Eso es parte de un momento especial de la liberación. Pero la liberación de ninguna manera es solo expulsar demonios sin hacer seguimiento a las personas para que la santificación por medio del Espíritu Santo sea una realidad. Yo he experimentado momentos muy especiales que la persona ha sido liberada, pero después, al volver a los viejos hábitos, a no destruir las causas que provocaron la entrada, entonces esa persona queda peor. Su postrer estado, dice la Biblia, es peor que el primero. Entonces, liberación no es solo expulsar demonios sin hacer seguimiento. Entonces, las personas de liberación, del ministerio de liberación, tienen que saber que después de echar los demonios hay que acompañar la vida de las personas para poder ayudarlas. Entonces, tampoco es quebrar por quebrar una maldición. Hemos descubierto que muy fácilmente podemos hacer un mapeamiento y a través del ministerio Sendas Antiguas hemos aprendido que existen 7 periodos críticos donde las personas han sido maldecidas. Tenemos que trabajar una por otra. Donde se quebró la maldición, ahí tenemos nosotros que edificar el territorio del Señor. ¿Por qué? Porque si la habitación de esa maldición queda íntegra y no se la trabaja, entonces el diablo tiene una legalidad y quiere tal vez incursionar y volver porque tiene su casa guardada. Entonces, liberación es descubrir las causas y destruir el lugar de posada, la vivienda o el hostal de los demonios para que no puedan volver más, porque se les ha cerrado la puerta y su posada, es decir, su vivienda, fue destruida y no tiene más legalidad porque no puede más instalarse. Eso es la liberación completa. ¿Sabe? Mateo capítulo 12, versículo 45, habla sobre este principio que dice así: entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Entonces, mis amados, es muy importante la responsabilidad que debemos tener de tratar a fondo los problemas que llegaron a una persona a estar cautiva por el diablo. Maldiciones y demonios nunca se instalan sin un lugar para posar. Ellos necesitan de un hostal. Tiene que existir una causa. Entonces, las manifestaciones de espíritus de demonio son solamente señales de algo que fue construido por Satanás dentro de la persona. Son fortalezas. Es la habitación del diablo. Entonces,
Expulsar demonios irresponsablemente puede ser semejante como ahuyentar golondrinas. Las personas del campo muchas veces ven esa cantidad de golondrinas que se asientan, usted les hace así, todas vuelan, pero después dan vueltas y vueltas y muchas veces vuelven al mismo lugar, se asientan. Entonces, es así, mis amados, que muchas veces ellas vuelan y después de vagar, vuelven y posan nuevamente en el mismo lugar. Entonces, esto se asemeja al ministerio llamado fuera, fuera, quiebra, quiebra. La liberación entonces es destruir la posada del diablo. Los demonios no pueden más volver porque no van a tener lugar donde instalarse. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que la liberación no es algo analfabeto. Sabe leer los síntomas reales. Leer los síntomas es el punto de partida para llegar a la causa. Entonces, ¿por qué entró ese espíritu?